Buenas noches, hermanos y hermanas. Estamos aquí para escuchar este devocional sobre cómo mantenernos conectados con Dios. Muy bien. Nos dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y vemos aquí cómo la Biblia puede ser utilizada para tantas cosas, para enseñar al prójimo, para que nos enseñen a nosotros, para defenderla a través de un debate basado en la Escritura, para corregir a los hermanos que se han desviado de repente del camino y que podemos darles corrección, y para instruir en justicia a la manera de Dios. Y nos dice con qué fin es todo esto: para que el hombre sea perfecto y apto para buena obra. Y hermanos, la buena obra no es otra cosa más que la obediencia a Dios. Pero entonces, ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no sabemos lo que Dios quiere? Eso lo vamos a aprender a través del estudio de la Biblia. Podemos pensar que si no estudiamos la Biblia no pasa nada. Pues al fin yo voy todos los domingos al servicio, canto, digo mis alabanzas, oro antes de comer y antes de para agradecer todo. Y pues ya con eso siento que estoy llenando mi espíritu. Pero no, hermano. Necesitamos alimentar nuestro espíritu de comida espiritual, así como la alimentamos de comida física. Y no leer la palabra tiene varias consecuencias. Una de ellas es que si desconocemos cuál es la voluntad de Dios, y si no lo sabemos, pues entonces no sabemos qué Dios quiere de nosotros. También nos hace fáciles sujetos blancos de doctrinas falsas, de tantas que abundan ahora, iglesias raras, internet, Facebook, todas esas cosas que proclaman teorías ahí medio raras, en que podemos caer fácilmente en ellas por nuestro desconocimiento profundo de la palabra de Dios. También nos hace carecer de convicciones personales y estar convencidos de que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios nos va a proteger. Eso lo vamos a adquirir, esa convicción, a través de la lectura y la comprensión de la Biblia. También nos hace que nuestras oraciones no sean 100% efectivas, porque no oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos dice Pablo en 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y ese entendimiento no es otro más que el conocimiento de la palabra. Otra cosa que pasa cuando no leemos la Biblia es que perdemos de vista el propósito principal de nuestra vida, que es llegar a la vida eterna en presencia de Dios. Y cuando nos enfocamos en otras cosas que no es Dios, es muy fácil que nos distraigamos con las cosas del mundo. Queremos una casa muy grande, un coche más grande, una televisión más grande, queremos dinero en el banco, que nuestros hijos estén en las mejores escuelas y todo. Entonces esas cosas están bien, pero son cosas del mundo. Son cosas perecederas y temporales que cuando nosotros nos muramos, nada, absolutamente nada de eso nos vamos a llevar. Pero la palabra de Dios es eterna y nos da vida eterna. Entonces, el propósito de nuestra vida debería ser ese: alcanzar la vida eterna, el llegar a la presencia de Dios por toda la eternidad y no permanecer alejados de Él, separados de Él para siempre. No conocer la Biblia también nos da una imagen distorsionada de Dios y nos impide tener una relación personal con Dios, íntima, duradera, verdadera, donde sé que yo puedo entregarme y confiar totalmente en Dios. Así es que cuando no estamos en esa condición de tener una relación íntima, nos volvemos un laboratorio de Satanás, el cual va a probar todas sus argucias y todas sus artimañas para hacernos caer, y no vamos a poder estar revestidos de la armadura de Dios, porque desconocemos la voluntad de Dios, que solo la vamos a aprender por el estudio de la Biblia. Así es que, hermano, no te arriesgues a una muerte espiritual por no conocer la palabra de Dios.
estudia la palabra, estudia la Biblia, acércate a Dios y establece una relación a fondo con Él. ¿Ok? Tú me dirás, bueno, ¿y cómo es que tengo yo que estudiar la Biblia? La primera cuestión es que tienes que tener definido una hora, de preferencia por la mañana, y un lugar específicos para estudiar la Biblia, tu rincón favorito para estudiar la Biblia. No debes de, cuando te pones a estudiar la Biblia, debes estar alejado de todas las distracciones. No puedes tener al lado tu teléfono, la tablet, la computadora, la televisión, nada de eso. Nada de eso, porque todos esos son distractores. También debes de acordar con tu familia que en tu tiempo de lectura te respeten tu privacidad para que puedas concentrarte 100%. Algo muy importante es que antes de empezar a estudiar la Biblia debes orar. Orar para poner ese tiempo en manos de Dios, para poner tu espíritu en manos de Dios, para que Dios te dé entendimiento, abra tu corazón, tu mente y todo, para que todo ese alimento que vas a estar comiendo de la Escritura penetre en ti y transforme tu corazón, ¿verdad? Te puedes ayudar de diferentes tipos de ayudas, como son los comentarios, las concordancias, diccionarios bíblicos, mapas, etc. Pero recuerda, esas cosas no sustituyen la palabra de Dios. Son simples aditamentos que tú vas a usar para poner en contexto lo que estás aprendiendo. Pero nada más, no son la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está en la Biblia. Muy importante es que tomes notas, que anotes todo lo que te llama la atención, todo lo que sientes que te pega a ti, todo lo que tienes dudas, todo lo que te llama la atención, todo lo que retumba en tu corazón o te hace retumbar la cabeza. Esas cosas anótalas y estudialas después con calma. Y sobre todo, no cometas el error de tratar de entender todo en una primera lectura. A veces tenemos que leer 1 o 2 veces el capítulo para entender. Te vas a dar cuenta que el tema álgido que de repente no entendías está explicado en detalle más abajo y que vas a entender justo lo que estaban diciendo. De todos modos, anota tus dudas para que puedas consultarlas con alguien que esté capacitado para hacerlo. ¿Ok? Algo bien importante, sobre todo para aquellos que están empezando a estudiar la Biblia, que nunca lo han intentado, es que leas un solo capítulo por día, 1. Y te recomiendo que empieces con Juan, con el Evangelio de Juan, porque es Juan aquel discípulo que tuvo una relación personalísima con Jesús. Lo conoció a fondo y él nos va mostrando a través de su Evangelio quién es Jesús, cómo era Jesús y qué quería Jesús de nosotros. Entonces, eso te recomiendo. Ya que terminaste de leer Juan, empieza entonces con los libros del Nuevo Testamento en el orden en que van, que serían Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Romanos, etcétera, etcétera, hasta terminar en Apocalipsis. ¿Ok? Bien importante. Cuando tú lees la Biblia, Dios está hablando contigo, porque lo que estás oyendo es la palabra de Dios y Dios está hablando contigo. Sí, contigo está hablando Dios. Y cuando una persona te habla, no la dejas hablar sola, ¿verdad? Escuchas y contestas y todo. Así tú debes hablar con Dios cuando estás oyendo la Biblia. Habla con Él como si estuvieras hablando con una persona. Pero sé corto y claro en tus pensamientos que salgan desde tu corazón. ¿Ok? Bien. Ya que leíste el capítulo del día y ya que estás preparado ya para irte a trabajar, reflexiona a lo largo del día todo lo que estuviste viendo, qué quedó de enseñanza de ese capítulo que leíste. ¿Qué es lo que tú en el día puedes aplicar de esa situación? Practícalo. Y al final del día, revisa si esa lectura que tuviste en la mañana te produjo un efecto a lo largo del día, si provocó un cambio por ligero que sea en tu vida. Y eso, si sucedió, es un buen indicio. Y al otro día, levántate temprano, abre tu Biblia, ora y estudia otro capítulo. ¿Ok? Ahora, hay
hay quienes ya han estudiado la Biblia y hay quienes van a emprender la tarea por primera vez. Si tú vas a emprender la lectura de la Biblia por primera vez y quieres leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis en orden, no es el mejor enfoque. Como ya oímos, pues lo mejor es que empieces con Juan y luego sigas con los libros del Nuevo Testamento y luego para atrás. Ese es un enfoque adecuado para una persona que ya conoce y ya ha leído varias veces la Biblia, y entonces hay varias formas de estudiar la Biblia: por tema, por periodo, en orden cronológico, por profetas o por personajes, por un tema, digamos el amor, y buscar todas las concordancias, mil cosas. Pero eso es para gente que ya está más avanzada en el estudio de la Biblia. Si tú estás empezando, entonces te aconsejamos o te sugiero alguna de las siguientes formas. Por ejemplo, es importante tener un equilibrio en tu lectura entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Así es que te invito a que coloques un marcador en 3 libros de la Biblia, de tu Biblia: Génesis, Job y Mateo. Y todos los días vas a leer un capítulo de cada uno de esos 3 libros. Conforme vayas avanzando y vas siguiendo los libros que siguen después de eso, al cabo de 1 año y medio, tú habrás leído una vez todo el Antiguo Testamento y 2 veces el Nuevo Testamento. ¿Qué te parece? Otra sugerencia también, si apenas estás empezando a leer la Biblia, es que leas un capítulo por día, nada más uno. Y ¿sabes cuánto te va a llevar estudiar la Biblia de esa manera? 3 años, 3 meses. Otra forma es que leas 3 capítulos de la Biblia de lunes a sábado y 5 capítulos todos los domingos. Si tú haces eso, entonces en menos de 1 año habrás leído la Biblia completa. Para esos que ya son avanzados, que ya han estudiado la Biblia, que ya la han repasado varias veces, ahí podemos usar otro tipo de plan. Por ejemplo, que en enero y febrero leas el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Deuteronomio. En marzo y abril te lees todo el Nuevo Testamento. Mayo y junio te vas desde Josué hasta Esther. En julio y agosto desde Job hasta Cantares. Y luego en septiembre y octubre vuelves a leer todo el Nuevo Testamento. Y en noviembre y diciembre desde Isaías hasta Malaquías. Así es que, hermanos, hay 1000 maneras y 1000 planes de estudiar la Biblia. Estas son unas simples sugerencias que te estoy dando. Pero tú consulta un plan de estudiar Biblia y te van a aparecer chorrocientos planes que alguno de ellos se va a pegar a tu estilo. Pero no olvides lo que decía Santiago 1:5-8. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, no seamos inconstantes. Seamos constantes en el amor de Dios, en el conocimiento de su palabra y en buscar la perfección a través de la obediencia. Espero que esto les pueda servir para su tiempo de fin de año, que se mantengan conectados, que estudien un plan de la Biblia, que lo estudien, y les dejo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo y que Dios los bendiga. Amén.